Bueno, nuestro tema del día de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria. La semana pasada fueron los trastornos adictivos y hoy pasamos a los que tienen relación con la conducta alimentaria, que están relacionados por lo que habíamos hablado la otra vez de este centro entonces de control del placer, que era la vía de recompensa, ¿verdad? Bueno, eh, hoy día nosotros escuchamos hablar bastante de los trastornos de la conducta alimentaria y no solo ahora, sino que desde hace unas décadas atrás ya se empezó a tomar como con un poquito más conciencia sobre la existencia de estos trastornos y de cómo el blanco principal de ellos serían los adultos jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Ya que es la población más vulnerable. Mucho de esto tiene también que ver con los parámetros de belleza y el deseo de alcanzarlos, sobre todo en aquellos sujetos que están construyendo todavía su personalidad, como lo son los adolescentes, ¿verdad? Bueno, estos trastornos de la conducta alimentaria son multicausales, al igual que lo eran los trastornos adictivos. Tienen básicamente los mismos factores de riesgo que vamos a ver enseguida. En la última década se ha evidenciado el importante papel de los factores genéticos que explican gran parte de la génesis de estos trastornos también, ¿verdad? No solo lo cultural, solo que la combinación de ambos entonces sería digamos que el ambiente propicio para el desarrollo de estos. Prueba de esto son algunos datos de prevalencia de anorexia nerviosa y bulimia en familiares de primer grado de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, que es de 7 a 12 veces superior a la de individuos que no tienen estos antecedentes familiares. Y a esto le sumamos las influencias culturales sobre el modelo estético ideal, ¿verdad? Aquí tienen ustedes algunas modelos, ¿verdad? Creo que no tenemos ninguna foto de pacientes reales en la presentación. Es muy difícil conseguir fotos reales que no sean fotos preparadas para publicidad de estos casos. En el Instagram de vez en cuando hay fotos de personas con trastornos alimentarios reales, ¿verdad? De repente a veces se las denuncian y se borran y tal, pero si ustedes buscan pueden encontrar, incluso en estas publicaciones hay relatos de experiencia del propio paciente, ¿verdad? Cuenta cómo se siente, cómo va evolucionando, incluso algunos cuentan sus experiencias pasadas también junto con la publicación de estas imágenes. Bueno, esta familia de trastornos es un grupo de entidades clínicas en las cuales lo que tienen en común va a ser el disturbio persistente en cuanto a los hábitos alimentarios, la conducta alimentaria, con múltiples complicaciones posteriores en todas las áreas de la vida del individuo, la área de intercambio interpersonal, la área física también, ¿verdad? Esto hace que sea necesario que el abordaje que le vamos a dar a estos pacientes sea multidisciplinario, o sea, no lo vamos a manejar nosotros solitos, sino que tenemos que tener un equipo que debe de estar incluido por el área de psicología y también el área de nutrición, ya que tenemos que reentrenar al paciente en sus habilidades y sus comportamientos alimentarios. 1 de cada 10 pacientes, personas afectadas, muere por alguna complicación de estos trastornos. Habitualmente pensamos o nos disociamos un poquito de la situación y no nos ponemos a pensar en las implicancias potencialmente letales que también tienen estos trastornos, ¿verdad? Sobre todo la anorexia nerviosa, que sería digamos que la que estaría asociada a un escenario más sombrío. 2 a 4% de mujeres jóvenes padecen de bulimia. 6% de los jóvenes que están terminando la secundaria tienen más de 2 síntomas de anorexia nerviosa. Es importante, si bien aquí hay un error en la clase, pero es importante que cuando nos referimos al trastorno alimentario, nos refiramos a él como anorexia nerviosa, porque ustedes saben que la anorexia a secas significa no tener apetito, ¿verdad? Y forma parte o sea, es uno de los síntomas
de una variedad amplia de cuadros ante los cuales podemos estar. La diabetes mellitus, por ejemplo, cursa con anorexia también, ¿verdad? Entonces, si yo digo solo anorexia, dejo ahí colgando que quizás sea solo un síntoma. Entonces es importante que hablemos apropiadamente y que le pongamos su apellidito al lado. En el contexto de esta clase se entiende que cuando hablamos de anorexia nos estamos refiriendo a la anorexia nerviosa. No obstante, en otros contextos tenemos que explicitar esto para que nuestro interlocutor entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Estos trastornos son más frecuentes en mujeres, perdón, excepto en la etapa, perdón, excepto hasta en la parte de la infancia e inicio de la adolescencia, en donde las incidencias son iguales para ambos sexos y posteriormente la balanza se va inclinando un poquito más hacia el lado de los varones, de las mujeres, perdón. Si bien hoy día vemos que el número de casos en el grupo de varones, ¿verdad?, está incrementando bastante también. Bueno, aquí tenemos un listado de todos los trastornos de la conducta alimentaria o alimentarios y de la ingestión de alimentos, que es como realmente se llama esta familia en el DSM-5. Aquí le tenemos a los que ya hemos mencionado, que son la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, el trastorno por atracones. No obstante, como ustedes pueden observar, existen otras entidades también dentro de esta familia, ¿verdad?, de las cuales vamos a ir hablando también. Empezamos hablando por la pica, que es la alotricofagia. Este trastorno consiste o se caracteriza por la ingesta persistente de sustancias que no tienen una cualidad nutritiva, o dicho de otra manera, que no son comestibles, ¿verdad? Para poder hablar de este trastorno, no tenemos aquí sus criterios diagnósticos, pero para poder hablar de él, tenemos que tener un individuo que tenga 2 o más años, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hace un niño de menos de 2 años? Todo lo que agarra lo introduce a la boca y lo succiona, o cuando ya empieza a tener dientecitos también ya empieza a morder y tal. Entonces, esto es un comportamiento esperable en esta etapa del desarrollo. No quiere decir que si ustedes ven que un niño de 1 añito y medio está comiendo jabón, le van a dejar hacer eso, ¿verdad? No, le van a retirar el jabón y le van a explicar que eso no es algo comestible. No obstante, el hecho de que él esté intentando comer jabón no quiere decir que tenga un trastorno alimentario. Si tenemos un niño de 12 años que está comiendo jabón, entonces sí, probablemente tenemos un trastorno alimentario o una conducta alimentaria inapropiada asociada a otro trastorno mental, como por ejemplo una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces depende de la edad también del sujeto para que podamos diagnosticar este trastorno. Luego le tenemos al trastorno por rumiación. Y aquí vamos a hacer una diferenciación, que si yo digo que fulano, tal persona o tal paciente está con rumiaciones, no me estoy refiriendo a este trastorno, me estoy refiriendo a algo relacionado con el pensamiento, ¿sí? Pero si digo trastorno por rumiación, sí me estoy refiriendo al trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, para empezar luego, ¿por qué le tenemos a esta vaquita aquí en nuestra clase, ¿verdad? Que nos invadieron los animales de granja. ¿Por qué? Porque los rumiantes justamente están representados por este animalito, ¿verdad? Este es uno de los rumiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este trastorno? Pasa algo similar a lo que pasa en los rumiantes. Ustedes ya la habrán visto alguna vez alguna vaca, me imagino, ¿verdad? No veo tanto acá por la ciudad, pero saliendo un poquitito del núcleo urbano, solemos encontrarnos con varias vaquitas que están por ahí pastando, ¿verdad? Algunas de ellas no están pastando, sino que están acostaditas en algún lugar y vemos que están, parece, mascando goma de mascar, ¿verdad? Están así, ¿verdad? Bueno, entonces pasa algo más o menos similar con los individuos que tienen este trastorno.
Porque ¿qué es lo que hace la vaca? La vaca tiene un sistema digestivo muy diferente al nuestro, ¿verdad? Ellos comen los vegetales, los pastitos, y esto ahora parece que queda en una etapa de predigestión. Entonces, posteriormente, ellos vuelven a regurgitar y a masticar de vuelta estos alimentos. Entonces, con los individuos que tienen este trastorno por rumiación, hay también una regurgitación de los alimentos ya ingeridos y no digeridos aún, ¿verdad? Con una posterior eliminación, ¿verdad? O una masticación o reingesta de estos. Eso es el trastorno por rumiación. Es un poquito desagradable, ¿verdad? Pero consiste en eso. Luego tenemos el trastorno de la evitación, restricción de alimentos. Este es un trastorno de la conducta alimentaria en el que los afectados comen muy poco o evitan ciertos alimentos sin que detrás haya una razón válida o una razón médica. Las personas con este trastorno no tienen miedo de aumentar de peso y eso es muy importante porque nos va a servir para realizar nuestro diagnóstico diferencial y descartar otros trastornos alimentarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que otro diagnóstico diferencial importante también son las intolerancias alimenticias? Porque muchas veces pasa que el individuo no sabe que tiene una intolerancia. Por ejemplo, no sabe que tiene intolerancia a la lactosa cada que consume alimentos preparados que tienen en su composición lácteos, pasa mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va haciendo? Va dejando de consumir ese tipo de alimentos, ¿verdad? Sin tener conciencia plena de que es el consumo de lácteos lo que le hace daño. Entonces, tenemos que primero que nada en un individuo con estas características que mencioné yo, a una intolerancia alimenticia a la que él desconoce, que la tiene, que haya un temor a la ganancia de peso, ¿verdad? Porque si hay un temor a la ganancia de peso, vamos a probablemente estar ante otro escenario. Luego tenemos el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que son habitualmente cuadros incompletos, ya sea de bulimia nerviosa, de anorexia nerviosa, que se encuentran ya sea en el inicio o en la fase de recuperación. Por tanto, cuando yo los analizo, no voy a poder completar mis criterios diagnósticos, ¿verdad? Y ahí probablemente esté ante un trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Luego, eran especificados, perdón, estos. Ay. Luego tenemos los famosos TANES, que son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Estos, sin embargo, no completan, tienen características así bien llamativas, sin embargo, no cumplen criterios de trastornos alimentarios. Esta categoría también se puede aplicar cuando no existe suficiente información para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con varios trastornos de estos que son muy frecuentes actualmente. Vamos a citar algunos de ellos al final de la clase. Factores que tienen que ver entonces con la aparición o con el riesgo aumentado de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria los vamos a dividir en 3 características. Por un lado, aquellos factores predisponentes, que son aquellos que me hacen vulnerar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Igual que hablamos de trastornos adictivos, ¿se acuerdan? Entonces, estos factores tienen que ver con el propio individuo. Puede que nunca se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria en ese sujeto, no obstante, estos factores hacen que él tenga un riesgo aumentado de desarrollarlos. Luego tenemos los factores precipitantes o desencadenantes, que son todas aquellas situaciones de sobrecarga que pueden inducir a la aparición del trastorno en un momento concreto. O sea, son aquellos factores que hacen que el sujeto vulnerable desarrolle en este momento el trastorno alimentario. Puede ser un conflicto familiar, por favor, ese ruido. Puede ser un conflicto familiar, una pérdida, ya sea de un ser querido o en un trabajo, por ejemplo, en un cambio de ambiente. Puede ser cualquier situación con una carga importante de estrés que nuestro paciente, debido a sus factores de vulnerabilidad, no pueda manejarlo.
Luego tenemos también los factores de mantenimiento. Los factores de mantenimiento pueden incluso ser algunos de los factores predisponentes o los factores de precipitación que se mantienen, ¿verdad? Que no los hemos resuelto con el paciente, por tanto van a hacer que el trastorno se perpetúe en el tiempo, que continúe. Por ejemplo, si lo que hizo que en un sujeto vulnerable con un historial familiar de riesgo de desarrollo de trastorno alimentario, con unas características de personalidad con poca tolerancia a la frustración, con mal manejo de la impulsividad y de la ira, causan entonces... No abras más, por favor. Causan entonces la aparición, sumados a una situación digamos, de conflicto familiar, hacen que la situación de conflicto familiar sirve de gatillo para la aparición de este trastorno, ¿verdad? Entonces, si esta situación de conflicto familiar y esas características de personalidad disfuncional del paciente no se trabajan conjuntamente con el trastorno alimentario, van a servir de factores de mantenimiento, ¿verdad? Van a hacer que este trastorno se perpetúe en el tiempo. Aquí le tenemos a los trastornos alimentarios, digamos que más frecuentes, ¿verdad? Que son los que vamos a estudiar en detalle hoy. Le tenemos a la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones. Allí ustedes tienen los códigos actuales que corresponderían al CIE-10 y por otro lado tienen los códigos que corresponden al CIE-11, que como lo venimos mencionando casi en cada clase, van a entrar en vigencia entonces a partir del año que viene en teoría, ¿verdad? Y digo en teoría porque cada que cambiamos alguno de los de este tipo de lineamientos, toma un tiempo en que todos nos adhiramos a ello, ¿verdad? Bueno, y como que es bastante diferente un código del otro, entonces va a ser todavía más difícil su implementación por completo. Bueno. La relación entre embarazo y trastorno de la conducta alimentaria también es importante y la debemos de tener en cuenta, ya que las mujeres con trastorno de la conducta alimentaria que van a experimentar cambios corporales por primera vez desde la adolescencia, cuando están en la gestación. Y muchas de ellas, por tanto, van a albergar sentimientos negativos sobre el aumento de peso y los cambios corporales. Entonces, el manejo que van a tener de esta situación va a ser un manejo de riesgo tanto para ella misma como para el producto de esa gestación. Ahora sí, entramos a hablar de la anorexia nerviosa. Las características frecuentes en la anorexia incluyen entonces anorexia, pero no siempre. Dijimos que anorexia a secas significaba falta de apetito. Esto no siempre va a estar presente en nuestro paciente, así que tenemos que explorarlo, por eso está aquí. Porque generalmente el paciente, bueno, ya les habrá pasado alguna vez que dejaron de comer, hicieron un ayuno y después como que tenemos menos apetito, ¿verdad? Nos parece así esa necesidad así inmediata de comer, va como que disminuyendo. No obstante, tenemos apetito cuando nuestro cuerpo necesita nuevamente de energía. Y en el paciente con anorexia va a pasar lo mismo, ¿verdad? Va a sentir apetito cuando el cuerpo necesita, le pide energía para seguir funcionando. O sea, la anorexia no va a estar extinta en el paciente, no va a estar presente, perdón, en el paciente con anorexia nerviosa. Él va a sentir apetito. El siguiente, adelgazamiento. La pérdida de peso va a ser considerable en estos pacientes y muy importante porque va a llamar la atención a la simple observación. Muchos de ustedes me dirán que esta señorita que está en la imagen tiene un cuerpo que no necesariamente va a ser de un paciente con anorexia, ¿verdad? Porque los parámetros que nos impone la sociedad con respecto al peso, entonces nos dicen que mientras más flacos estemos, va a ser mejor, vamos a ser más bonitos y por tanto más aceptados y por consiguiente más felices. Ese es el mensaje que reciben sobre todo los adolescentes. Siguiente punto es la amenorrea en mujeres
ya que la pérdida importante de peso y va a ir afectando las otras funciones de ese cuerpo, y una de ellas va a ser también la función hormonal y alteración del esquema corporal. Bueno, más frecuente entonces entre adolescentes y adultos jóvenes. Hay un riesgo aumentado en ciertos grupos poblacionales, como serían las bailarinas, deportistas, modelos, en quienes la prevalencia es 4 veces mayor que en la población general. La anorexia nerviosa es un síndrome que se caracteriza por 3 criterios fundamentales. El primero va a ser la inanición autoinducida, ¿verdad? Inanición, dejar de comer. Autoinducida porque el individuo lo hace de forma voluntaria. No es como un niñito que vive en situación de extrema pobreza que quiere comer, no lo hace, está en inanición, pero no es voluntaria, no es autoinducida, es circunstancial. De una intensidad significativa, de una intensidad tan significativa que lleva a la aparición de signos y síntomas debido a ella, que sería el punto número 3. El punto número 3 nos dice que todo esto va acompañado de una búsqueda implacable de la delgadez y un miedo mórbido a la obesidad. Esta anorexia nerviosa también se acompaña de lo que se conoce como distorsión de la imagen corporal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de TOC? Habíamos hablado del trastorno dismórfico corporal, ¿se acuerdan? En donde el individuo autopercibía su cuerpo de una forma diferente a la que en realidad era. Esto pasa también en el paciente con anorexia nerviosa, por eso hablamos de esta distorsión de la imagen corporal. El paciente con anorexia nerviosa autopercibe su cuerpo de una forma distorsionada, con un tamaño considerablemente mayor al que en realidad tiene. Bueno, con respecto a las causas que están detrás, no existe una causa así clara, propia, digamos, del trastorno, pero sí se ve que es multifactorial, ya que diversos factores se repiten, factores de riesgo, ¿verdad? Se repiten en los individuos con este trastorno, como ser factores genéticos, psicológicos, biológicos, familiares y culturales. Se establece una serie de factores de riesgo para desarrollarlas y entre ellos también destacamos por un lado el sexo femenino, ya que dijimos que era más frecuente en mujeres que en varones, excepto en la etapa de la infancia y los primeros años de la adolescencia, donde teníamos una incidencia similar. Luego tenemos carácter depresivo, o sea, dentro de las características de personalidad de ese individuo vemos que hay una tendencia al desarrollo de síntomas depresivos, nivel socioeconómico medio alto y determinados aspectos culturales relacionados con la búsqueda de la perfección y un ideal de belleza centrado en la delgadez, sobre todo los cuales, sobre todo en adolescentes, van a causar más estragos porque sabemos que el adolescente está buscando pertenecer, está buscando aceptación del grupo del cual siente que forma parte. Si yo veo que todos dicen que es bonita y todos parecen gustar o estar contentos o querer establecer vínculos con una persona que tiene un aspecto muy delgado, si yo fuera adolescente yo voy a querer lo mismo, ya que yo también busco esa aceptación, ¿sí? Entonces esto es lo que los hace un caldo de cultivo. Esta sí es una imagen real de una persona del Instagram. Creo que sí, no recuerdo también, creo que sí. Se han señalado aspectos de la personalidad que tienen que ver con esto, que yo ya los he mencionado: la poca tolerancia a la frustración, mal control de la ira, la impulsividad, hipersensibilidad a las críticas, baja autoestima, temor a la pérdida de control, temor al abandono, ¿verdad? Como algunas de las características frecuentes en estos individuos. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de este trastorno correspondientes al DSM-5, ¿verdad? Donde primero que nada nos habla de una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades
de energía de ese propio cuerpo, ¿verdad? Lo cual va a llevar a la pérdida de peso y el paciente va a presentar un peso significativamente bajo, muy por debajo del inferior mínimo para esa constitución física, ¿verdad? A veces manejamos el tema de los índices de masa corporal, pero sabemos que eso está bastante en desuso al día de hoy. Hay un miedo intenso de ganar peso, de engordar, ¿verdad? O comportamiento persistentemente que interfiere con el aumento de peso, incluso cuando el paciente está con un peso muy por debajo de lo normal para su constitución física. Alteración de la forma en la que uno mismo percibe su propio peso o constitución, que es lo que habíamos mencionado hace rato cuando nos nombramos a la distorsión de la imagen corporal. Las complicaciones asociadas a la anorexia nerviosa son muy variadas, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Diferentes órganos y sistemas son los que se ven afectados con distintas complicaciones, ¿verdad? Que algunas de ellas potencialmente fatales. Hallazgos habituales que vamos a tener en estos pacientes, tenemos hallazgos físicos, ¿verdad? Que podemos observar, vamos a observarlos durante la exploración física del paciente, nos vamos a encontrar ante piel seca y agrietada debido a la deshidratación y a la pérdida de tejido subcutáneo, vamos a encontrarnos ante la presencia del anugo, ¿sí? Que sería ese vello finito, finito, que recorre la piel del paciente, sobre todo lo vemos en los recién nacidos. ¿Verdad? Si ustedes alguna vez vieron un recién nacido, recordarán que tiene su cuerpito íntegramente cubierto por vello. ¿Para qué sirve este vello finito? Sirve para controlar la temperatura de ese cuerpo, ¿verdad? Porque ¿con qué nosotros controlamos nuestra temperatura corporal? ¿Qué nos sirve de aislante térmico? La grasa, la capa de grasa, entonces, que tenemos en nuestro tejido celular subcutáneo. Como este paciente la ha perdido, su cuerpo tiene que regular la temperatura de alguna manera y es por eso que produce este tipo de vello finito que le ayuda entonces a regular esta temperatura. Callos en el dorso de la mano, ahora vamos a ver más adelante cómo se llama esto. Dermatitis peribucal debido al paso del ácido del estómago a la cavidad bucal, entonces eso va a ir causando tanto daño en las piezas dentales como también puede causar lesiones, ulceraciones. Crecimiento de las glándulas parótidas, dando al rostro esta apariencia que se conoce como cara de ardilla por la hipertrofia parotidia que ocasiona. Fíjense que el cachete, en vez de estar donde está mi rostro, ¿verdad? Sí, que sería todo esto, en la paciente está aquí abajo y medio hacia atrás, ¿verdad? Dándole a su rostro una conformación bien llamativa, bien característica. Luego tenemos erosión del esmalte de dientes, que ya hemos mencionado, periodontitis por el mismo motivo, y signos ya más bien cardiológicos, ¿verdad? Como la bradicardia, hipotensión, arritmias, debido entonces a la pérdida importante de peso. El tratamiento va a constar de una fase inicial de evaluación a partir de la cual vamos a delimitar los parámetros de abordaje, que pueden ser el ingreso hospitalario, el hospital día o el tratamiento ambulatorio. El ingreso hospitalario no hay mucho que explicar, se entiende que el paciente queda internado, queda hospitalizado, pero debe ser en una clínica con una estructura que esté orientada al manejo de este tipo de pacientes. No es que le vamos a internar en cualquier parte. Inicialmente, si el paciente está muy deshidratado, está caquética y necesita un soporte clínico y no tenemos un lugar de hospitalización de pacientes con trastornos alimentarios, vamos a tener que dejarla en el servicio de clínica médica, no hay de otra, ¿verdad? Y posteriormente explicarle a los familiares la necesidad de un manejo cercano y tal, darle de alta, ya que no contamos con otra herramienta terapéutica. Pero lo ideal es que esa hospitalización sea en un ambiente específico, ¿verdad? Luego tenemos el hospital día, que como yo a veces suelo explicar medio mal y pronto, tiene que ver con
una especie de guardería para pacientes, ¿verdad? Porque los pacientes no van a pernoctar en ese lugar, no van a dormir allí, ¿verdad? Solo se van durante el día, tienen diversas actividades tendientes con objetivos terapéuticos todas, y posteriormente son retirados nuevamente por los familiares. Y una tercera etapa, ya en pacientes con un mejor control de su condición clínica, tenemos el tratamiento ambulatorio, con controles ambulatorios frecuentes. Bueno, el objetivo del ingreso hospitalario entonces va a incluir la estabilización médica, ¿verdad? Aquellos pacientes que requieren un control de la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico y las consecuencias que esto pueda estar teniendo en su organismo. Puede ser también para una estabilización psicopatológica, como nosotros vamos a ver después. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de autolesionarse, de presentar síntomas depresivos que los lleven a cometer o a intentar cometer suicidio, por ejemplo. Entonces, en esos escenarios, la estabilización psicopatológica va a ser lo importante, va a ser el objetivo, digamos, de esa hospitalización. La rehabilitación nutricional, ¿verdad? Lo cual vamos a poder continuar haciéndolo también después de forma ambulatoria. La interrupción de las conductas compensatorias. Las conductas compensatorias son aquellas que el individuo pone en práctica para perder peso. Para, si comió algo, entonces para perder peso, o si no comió nada, de igual manera para poder conseguir alcanzar su objetivo. Puede ser inducirse al vómito, puede ser hacer ayunos, continuar con sus ayunos, o puede ser la práctica de actividades físicas extenuantes. O la ingesta de purgativos, de diuréticos, etc. Psicoeducación nutricional y en relación a los trastornos alimentarios también, de modo a generar conciencia de enfermedad en el paciente. Identificación y tratamiento de los aspectos psicológicos que subyacen al trastorno. O sea, tratar esos factores predisponentes que habíamos mencionado al inicio. Identificación y tratamiento de las comorbilidades presentes, tanto las clínicas como las psiquiátricas. Aquí ustedes tienen entonces descrito los parámetros que son parámetros físicos para la internación, y también los parámetros que tienen que ver con la descompensación psicopatológica que podemos tener en ese paciente y las comorbilidades posibles. Un cuadrito de manejo, ¿verdad? De qué vamos a hacer ante qué situaciones determinadas, cuando vamos a hospitalizar también. Y pasamos al siguiente abordaje, que sería la psicoterapia. La psicoterapia tiene como objetivo la orientación educativa del paciente y sus familiares, la modificación tanto cognitiva como conductual del paciente y la adquisición de estrategias y habilidades de afrontamiento, cómo manejar entonces las situaciones adversas del día a día. Y por tanto, por consiguiente, posteriormente, la prevención de las recaídas. Este tipo de tratamiento va a ir encaminado a resolver los problemas psicológicos, familiares o sociales que concurren con la anorexia nerviosa. Para ello se utiliza la terapia familiar, la terapia de grupo, la individual, la cognitivo-comportamental y las técnicas de relajación que cada día van tomando mayor peso en el manejo de los trastornos. Tratamiento farmacológico, lastimosamente no contamos con ningún fármaco que esté aprobado para el manejo de la anorexia, ya que no hay ninguno que propicie una mejora definitiva o sustancial en estos trastornos. El tratamiento con fármacos va a estar indicado junto con las técnicas de modificación de la conducta y van a estar dirigidos más bien a tratar las comorbilidades que tengamos en el paciente, no el trastorno, no la anorexia en sí. Aquí tenemos algunos de los que se utilizan frecuentemente. Si bien, repito, no están aprobados para esto, ya que no va a haber una mejoría sustancial del trastorno alimentario como tal, sino que más bien como un plus en el manejo, sobre todo de las comorbilidades. Entre ellos le tenemos a la ciproheptadina. La ciproheptadina es un antihistamínico que lo que hace es dar apetito, ¿verdad? Y también
aparte de dar apetito, causa también una ligera disminución de la ansiedad. Luego le tenemos a la fluoxetina y a la clomipramina, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Son fármacos antidepresivos de diferentes familias, pero ambos se utilizan también en las conductas obsesivo-compulsivas, ¿verdad? Y como que son bastante frecuentes estas conductas en estos pacientes, entonces va a haber un beneficio importante en el manejo de él. Pasamos al siguiente trastorno, que es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno que se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes, episodios repetitivos de atracones combinados con conductas compensatorias inapropiadas, que es lo que son los atracones. Los atracones son periodos cortos de tiempo en donde el paciente hace una ingesta alta de alimentos. Viene seguido de culpa. Primero que nada, luego, durante el atracón, el paciente siente una pérdida de control. Posterior al atracón, aparece la sensación de culpa. Una sensación de culpa tan extrema que lo lleva a poner en práctica las conductas compensatorias inapropiadas, con el objetivo de evitar el aumento de peso, ¿verdad? Tratando de que la balanza otra vez se estabilice. Entonces, estas conductas compensatorias inapropiadas pueden ser muy variables, ¿verdad? Pueden ser inducirse al vómito, puede ser hacer un ayuno, puede ser hacer actividades físicas extenuantes, puede ser tomar diuréticos, puede ser tomar laxantes, tomar purgativos o todas las anteriores juntas también. Bueno, esto es lo que habíamos mencionado. Genera esta conducta mucha vergüenza en el paciente, por eso suele ser ocultada, ¿verdad? Y cómo el paciente va a mantener su peso, porque acuérdense, come muchísimo como la chica de la imagen y después trata de evitar la ganancia de peso con alguna estrategia. Entonces es probable que no nos demos cuenta que está en este tira y afloje con la comida, ¿verdad? No lo va a exteriorizar demasiado hasta que veamos ya en este paciente algunos signos llamativos que vamos a ver a continuación. En el caso entonces de la anorexia nerviosa, teníamos a alguien con un peso muy por debajo de lo esperable para su constitución física. En este caso tenemos un peso dentro de lo esperable, dentro de los parámetros normales, ¿sí? Bueno, luego tenemos otros signos ante los cuales podemos encontrarnos, ¿verdad? Tenemos mareos, aturdimiento, palpitaciones, piel seca, irritación faríngea, dolor abdominal, sangre en el vómito por irritación esofágica. Luego tenemos dificultad para tragar, hinchazón, flatulencia, amenorrea, que también sucede en estos pacientes, deshidratación, alteraciones cardíacas, gastrointestinales, pulmonares. Y dentro de los hallazgos físicos podemos encontrar también la cara de ardilla que habíamos mencionado, daño dental por el paso del contenido de ácido del estómago a la cavidad bucal. El patrón de daño dental también nos puede dar pistas, ¿verdad? Porque el daño no va a ser en las áreas necesariamente que nosotros veríamos un daño dental por mala higiene o por etcétera. En cambio, en este caso, el daño dental va a estar marcado por la debilitación del diente de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, el propio odontólogo a veces, por el tipo de daño dental con el que se encuentra, sospecha también a veces la autoinducción de los vómitos y puede enviarnos el paciente también. El signo de Russell. El signo de Russell eran los callos en el dorso de la mano que habíamos mencionado hace rato, que yo les dije que explicaríamos después. Aquí tenemos a la muestra de algunas de las piezas dentales dañadas. Entonces, fíjense cómo el esmalte primero se debilita, posteriormente es como que el diente se descascara, ¿verdad? Esto va a generar en un primer estadio, antes de la pérdida de las piezas dentales, va a generar mucho mal aliento en el paciente, que puede ser una señal de alarma, ¿verdad? Ya que la lactoscopía, sí,
no vamos a notar mucho nada. Y este es el signo de Russell, que son los callos en la región dorsal de la mano, perdón. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Vamos a ver un poquito aquí. Bueno, entonces el paciente se autoinduce al vómito introduciendo su mano dentro de lo que sería su cavidad bucal. Entonces, cuando los vómitos vienen, eso hace que sea un impulso difícil de controlar, incontrolable, diría yo. No sé si algunos de ustedes que ya experimentaron estar con vómitos saben cómo es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mano que se introdujo para autoinducirse al vómito, la parte de la región, entonces, de la parte de los nudillos, lo que va a hacer es va a colisionar, va a golpear contra la arcada dental, ¿verdad? Y esto va a ocasionar pequeñas lesioncitas que inicialmente casi ni se notan, ¿verdad? Se parecerían a las que están aquí, o incluso las que están aquí que casi no la vemos, ¿verdad? Son pequeños rojeces nada más. Pero con la repetición, ¿sí? Esto se va a ir volviendo unos pequeños callitos, como los que solemos tener aquí del otro lado, ¿verdad? Va a empezar a ver aquí. Y eso es el signo de Russell. Por eso es importante que ustedes también le examinen al paciente. Aquí tenemos los criterios diagnósticos que nos hablan de presencia de atracones recurrentes, que ya los definimos, ¿verdad? Conductas compensatorias inapropiadas, repetitivas, con el objetivo de no ganar peso debido al atracón tenido, ¿verdad? Y estas conductas compensatorias y atracones deben de estar presentes al menos 2 veces a la semana durante un periodo mínimo de 3 meses para que yo piense en este trastorno en particular y para que también ya vayan generando perjuicio en nuestro paciente. La autoevaluación de estos individuos está exageradamente influida por el peso y la silueta y la apariencia corporal, ¿verdad? Quiere decir que lo que ellos piensan de sí mismos se fundamenta o se basa en lo que piensan de su apariencia física. Siempre descartar que la alteración no aparezca en el transcurso de la anorexia nerviosa, ¿verdad? Para eso podemos utilizar como parámetros entonces el peso corporal también, ¿verdad? Ya que en este caso va a ser relativamente normal ese peso corporal. Puede incluso que el paciente esté ligeramente excedido de peso, pero no va a tener ese cuerpo extremadamente delgado que veíamos en la anorexia. Entonces vamos a tener comilonas, compulsiones, control excesivo del peso y catarsis autoinducida en la bulimia. El tratamiento también va a ser multidisciplinario. Vamos a tener abordaje psicoterapéutico, abordaje nutricional, involucrarle siempre a la familia y el abordaje farmacológico también, que en este caso sí hay fármacos aprobados por la FDA. Le tenemos a la fluoxetina, que es uno de los fármacos aprobados para el manejo de la bulimia nerviosa, y vemos que cada vez, y también la imipramina, clomipramina y amitriptilina, que se usan bastante en el manejo de estos pacientes. Así como también se utiliza el topiramato. El topiramato va a darle algunos beneficios importantes al paciente. Uno de ellos va a ser, y el más importante, que es el control del impulso, el frenar un poquito esa conducta. Y otro de ellos también es que va a ser fácil la adherencia del paciente a esta medicación inicialmente porque baja de peso, ¿verdad? Hace perder un poco de peso. Entonces, como que nos va a servir para conquistarle al paciente y generar mayor adherencia en él. Bueno, el abordaje nutricional también es importante en la bulimia, ¿verdad? Esa relación del paciente con la comida hay que trabajarla bastante y es uno de los pilares más importantes. Pasamos al siguiente trastorno, que es el trastorno por atracones. El trastorno por atracones, o también conocido como alimentación compulsiva, ¿verdad? Es uno de los más nuevos, de los trastornos alimentarios más nuevos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que antes ya se veían, pero no tenía un nombre específico, ¿verdad? Se lo tomaba como un subtipo de la bulimia, etc.
Este se caracteriza por la presencia de episodios de sobreingesta recurrente, o sea, episodios de atracones, que van, igual que lo eran en la bulimia, acompañados de pérdida de control, de sensación de pérdida de control. Solo que no hay, ¿qué cosa? No hay conducta compensatoria, solo atracones. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro paciente va a ser obeso, ¿sí? Entonces, con respecto al peso, a la conformación física, vamos a diferenciar la anorexia por un individuo extremadamente delgado, la bulimia por un individuo con un peso normal, a veces ligeramente excedido de peso, pero no va a ser algo muy llamativo. En cambio, en el trastorno por atracones vamos a tener un paciente obeso. Este trastorno por atracones lo vamos a ver también en niños, así como la anorexia, que también era frecuente en niños. La edad de mayor aparición se ubica entre los 20 y los 25 años, o sea, adultos jóvenes. El inicio, ¿verdad? Bueno, la mayoría de estos pacientes van a tener obesidad, incluso muchos de ellos obesidad mórbida. Por tanto, va a ser muy importante el bajar de peso en estos pacientes, ya que por más de que romanticemos mucho la obesidad, sabemos que la obesidad está relacionada con la aparición de muchas patologías potencialmente riesgosas para el paciente. Entonces, es bueno amarnos, es bueno aceptar nuestro cuerpo, aceptar las diferencias que hay entre nosotros, ¿verdad? Que no todos podemos tener el cuerpo de una modelo famosa, ¿verdad? Porque la constitución física es diferente. Es bueno que nos amemos, pero no es bueno que nos conformemos con la obesidad, porque sabemos que es un estado patológico también. El peso muy por debajo de lo normal, como lo veíamos en la anorexia, es algo que trae consigo complicaciones físicas, así como también el peso muy por encima de lo normal lo hace. Bueno, en este caso vamos a tener episodios recurrentes de atracones, ¿sí? Que se asocian a 3 o más de los hechos siguientes, como lo son comer más rápido de lo normal, comer hasta sentirse mal, desagradablemente lleno, molestias físicas, regurgitaciones, etc. Comer grandes cantidades de alimento cuando no se siente hambre física, ¿verdad? Hay como que un vacío emocional que quiero llenar con ese alimento. Y comer solo debido a la vergüenza por la cantidad que se ingiere, ¿verdad? Entonces, ese aislamiento también va a ser un parámetro importante y sentirse a disgusto con uno mismo posteriormente a los atracones. Esto debe generar un malestar intenso. Los atracones se tienen que producir por lo menos una vez a la semana durante 3 meses para que diagnostiquemos esto. Y la cantidad de atracones que hay a la semana me va a ayudar a mí a hablar de gravedad, ¿verdad? Estadificar la gravedad entre leve, moderado, grave y extremo, dependiendo del número de atracones. Luego tenemos el manejo, ¿verdad? Vemos que nuevamente tenemos abordaje multidisciplinario, evaluación inicial, la cual me va entonces a llevar a mí a establecer los parámetros de tratamiento, que van a incluir acompañamiento nutricional, acompañamiento psicoterapéutico y tratamiento farmacológico, dependiendo de las necesidades del cuadro. El acompañamiento nutricional, sumamente importante, uno de los pilares más importantes, si no el más importante. Luego tenemos el acompañamiento psicoterapéutico. Vemos que la terapia cognitiva comportamental es, de nuevo aquí, la más validada, pero también tenemos otros abordajes. Entre ellos le tenemos al mindfulness, que cada día tiene más aplicaciones en la actualidad. Y el tratamiento farmacológico, vemos que aquí ya tenemos más herramientas terapéuticas, de las cuales 2 están aprobadas por la FDA, que son las que están en otro color, que son la fluoxetina y la lisdexanfetamina. También podemos utilizar topiramato, sonizamide, que no hay en Paraguay, y la motrigina, que son anticonvulsivantes. Luego le tenemos al exenatida y la liraglutida, que son hipoglicemiantes, que también se utilizan para el manejo de la obesidad. Luego le tenemos a la agomelatina. La agomelatina es un antidepresivo derivado de la melatonina.
Le tenemos a la lorcacerina y la fentermina, y también al Orlistat. Los tres son fármacos antiobesidad. Los dos primeros trabajan a nivel central, el Orlistat a nivel local, ¿verdad? Impidiendo la absorción de las grasas. Entonces, cuando estoy hablando de trastorno por atracones, en la mayoría de los casos estoy hablando de obesidad, en donde voy a ver una anorexia, un apetito aumentado, un olvido del control de peso, un ocultamiento de la ingesta real y también un ostracismo social que finalmente nos va a llevar a la entidad que conocemos. Bueno, otros trastornos de la conducta alimentaria que no figuran en los manuales como tal, pero que podemos incluirlos dentro de los TANES, son la ortorexia, vigorexia, permarexia, bulimarexia, potomanía, druncorexia, diabulimia, sadorexia, manorexia y pregorexia. El síndrome del comedor nocturno en realidad está demasiado emparentado con el trastorno por atracones, por eso lo pasé por alto. Estos, como les dije, estos trastornos no figuran como tal en los manuales de diagnóstico. Sin embargo, estoy segura que ustedes cada vez están viendo más de estos trastornos, sobre todo en las redes sociales. Bueno, estos trastornos alimentarios tienen una comorbilidad importante y elevada con ciertas situaciones de salud mental, como lo son las autolesiones, que son bastante frecuentes, sobre todo en la anorexia, la conducta suicida, el abuso de sustancias comórbido, los trastornos del humor y los trastornos de personalidad, sobre todo algunos. ¿Cuáles? Trastorno de personalidad borderline, trastorno de personalidad histriónica, trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. En estos casos, la intervención psiquiátrica es de suma importancia e incluso muchas de estas situaciones pueden llevar a la necesidad de hospitalización, no por el trastorno alimentario en sí, pero sí por las comorbilidades. Estas son algunas aplicaciones que se encuentran en los smartphones que pueden servirles para el control de la alimentación del paciente de ustedes. Es como un diario de alimentación, ¿verdad? Y después cuando el paciente viene a la consulta podemos observar lo que fue anotando. Son estas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la clase del día de hoy. Y justito alcancé a desarrollarla en el tiempo. Les escucho, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en relación a este tema. Voy a enviar la clase.